buen día a todos. Mi nombre es Susana Millar y soy la directora de operaciones de Global Certification Bureau en España. Les doy en primer lugar la bienvenida a este Congreso Internacional Digital sobre la seguridad y salud en el trabajo. De mi parte y de parte de todas las personas y todo el equipo que hemos hecho posible este Congreso Internacional. Deseamos que sea de mucho provecho para todos ustedes y para sus organizaciones. En unos minutos daremos comienzo al inicio de la segunda ponencia del día de hoy, titulada Propósitos de un sistema de gestión según la ISO 45000 de 2018 en la industria farmacéutica, a cargo del licenciado Miguel Ángel Aparicio Castro, director técnico de GC Ingenieros de Calidad de España. Antes de nada, y antes de presentarles al ponente, me gustaría comentarles, como ha hecho mi compañera, que la charla tendrá una duración de 45 minutos y al final de la charla tendremos un espacio de 15 minutos para contestar a todas las preguntas que puedan tener y podrán ir anotándolos en el apartado de chat o en la sección de preguntas del webinar. Estaremos respondiéndolas al final de la charla del ponente. Miguel Ángel Aparicio es licenciado en Ciencias Químicas en la especialidad de Química Industrial por la Universidad Complutense de Madrid y es técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales en la especialidad de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicología Aplicada. También tiene un máster en Ecoauditorías y Planificación Empresarial del Medio Ambiente por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Además, cuenta con más de 25 años de experiencia en actividades de consultoría, formación y auditoría de acuerdo a los sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14000, EMAS 45, ISO 17025, ISO 50001, entre otros, en diferentes sectores como el químico farmacéutico, industria extractiva, industria de manufacturera, construcción, transporte, servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis técnicos, y actualmente ocupa el puesto de director técnico de JC Ingenieros de Calidad, empresa especializada en consultoría y auditorías de sistemas de gestión. Sin más, le cedo la palabra a Miguel Ángel para que pueda comenzar con su ponencia. Muchas gracias, Miguel Ángel, por estar hoy con nosotros. Buenas tardes, buenos días a todos. Muchas gracias, Susana, por tu presentación, muy amable. Gracias también por la invitación que me brinda Global Certification Bureau a este ciclo de conferencias con motivo de la Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y bueno, voy a compartir la presentación que tengo para ustedes. Vamos a hablar de sistemas de gestión de seguridad y salud según la ISO 45001 en la industria farmacéutica. Brevemente, permíteme que presente la empresa, que JC Ingenieros de Calidad, la empresa que represento, es una sociedad técnica que se dedica a la consultoría, formación y auditoría de sistemas de gestión, de normativa ISO, a empresas, entidades, organismos, laboratorios. Y bueno, todas las actividades la pueden consultar en nuestra página web. La agenda que tenemos para esta ponencia la hemos dividido en 4 partes, en cuatro fases. Primero vamos a hablar de lo que es el sistema de gestión 45001 en esta industria. Para los que ya conozcan la norma, pues bueno, le puede servir de refresco. Para quien no conozca la norma, pues bueno, mediante ejemplos concretos adquiridos en la experiencia de este tipo de industria, pues detallaremos un poco a poco cada uno de los requisitos. Luego hablaremos algo sobre los agentes biológicos y su clasificación. Pasaremos a continuación a hablar sobre unos equipos críticos de seguridad, como son las cabinas de seguridad biológicas. Y por último, mencionaremos los niveles de clasificación de bioseguridad en los laboratorios. Con respecto al propósito, a los objetivos que tenemos a la hora de implantar un sistema de gestión en la industria farmacéutica, pues bueno, como el principal de ellos es intentar reducir los accidentes asociados a la seguridad y salud en el trabajo. También nos permite integrar con otros sistemas de gestión, es decir, puede ser con un sistema de gestión 9001 de calidad, un sistema de gestión 14001 de medio ambiente,
puede ser integrado con un sistema de eficiencia energética, que es la 50001, puesto que muchas de las partes, en concreto del índice de alto nivel, como se le llama a este tipo de normas, son partes que son coherentes con los distintos sistemas de gestión, por lo tanto es muy fácil que se reduzcan los tiempos. Otro de los compromisos, propósitos, es la implicación y compromiso de la empresa con la seguridad y salud de los trabajadores a través de las distintas partes interesadas. ¿Y qué son partes interesadas? Bueno, parte interesada es cualquier persona u organización que nos demanda qué exigencia en seguridad y salud tenemos con nuestros trabajadores. Parte interesada puede ser nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestros vecinos, empresas vecinas, la administración, las empresas que hacen inspecciones de seguridad, etc. Eso la norma considera como partes interesadas. Promueve también un ambiente de trabajo más seguro y saludable en este tipo de sistemas de gestión. Y por último, no menos importante, es reducir el número de accidentes y los problemas de salud derivados con la actividad laboral. Es decir, no solamente intentar reducir, sino que no aparezcan problemas de salud que pueden conllevar como consecuencia un problema de enfermedad profesional en el trabajo. Estos son los requisitos de norma que son obligatorios. Va desde el punto 4 contexto hasta el punto 10 de mejora. Los 3 anteriores, que son del objeto y campo de aplicación, referencias normativas y términos y definiciones, son conceptos de información, pero lo que son requisitos obligatorios son estos que tenemos en pantalla. El punto 4 de contexto pues hace mención a la industria en cuanto a su compromiso en cuestiones internas y externas que afecten a la seguridad y salud de los trabajadores. Abarca el alcance, el scope que queremos certificar. Puede ser una fábrica de antibióticos, puede ser una fábrica de antihistamínicos, de productos homeopáticos, etc. Esto tiene que estar claramente detallado en el alcance que queremos certificar. Hay que identificar las partes interesadas que hemos dicho antes y hay que definir una serie de procesos o procedimientos en los cuales interrelacionamos todas las actividades desarrolladas y influenciadas con la seguridad y salud de los trabajadores. No, me mete directo. En cuanto a liderazgo y participación, este punto le da un alto valor específico por parte de la dirección, en cuanto a la implicación de la dirección para el desarrollo de estos sistemas y la enfatización en cuanto a la consulta y participación de los trabajadores. ¿Qué mecanismos podemos impartir para cumplir con este requisito? En cuanto a planificación, pues bueno, aquí la norma habla de que hay que identificar los peligros y evaluar nuestros riesgos y oportunidades. Hay que identificar los requisitos legales que nos afectan en materia de seguridad y salud, sean locales, sean regionales, sean estatales a nivel de cada país, y hay que establecer unos objetivos de seguridad y salud. Con respecto al punto 7 de apoyo, aquí la norma menciona un tema muy importante de recursos, los recursos tanto de infraestructura, de equipos como recursos humanos para que se lleve a cabo el proyecto, qué competencia tiene que tener el personal, qué formación tiene que tener a todos los niveles de los trabajadores y la toma de conciencia. Procesos de comunicación y de información documentada también se tocan en este punto 7 de apoyo. ¿Qué documentación se va a generar como motivo de la implantación de este sistema de gestión? En cuanto al punto de operación, pues bueno, aquí es un punto de los más importantes. Tenemos que ver qué mecanismos tenemos para identificar y eliminar los peligros, qué controles vamos a hacer a esos peligros asociados a nuestra industria farmacéutica, qué gestión del cambio puede haber, es decir, ante alguna nueva actividad, alguna nueva instalación, qué procedimientos tenemos de seguridad que tenemos que atacar, porque pueden producirse nuevos riesgos conforme vayan avanzando nuevas instalaciones o nuevos controles. Punto de compras también es importante en este punto 8, las compras de material de seguridad, cómo se controlan frente a proveedores homologados y qué requisitos de especificaciones técnicas tienen que tener nuestros pedidos de compra. Y los planes de emergencia ante situaciones de emergencia que se nos den en el complejo farmacéutico, sea un seísmo, sea una explosión, sea un incendio, qué capacidad de respuesta tenemos ante estas situaciones de emergencia desde el punto de vista de seguridad. En cuanto a evaluación de desempeño, pues aquí la norma contempla una serie de indicadores que tenemos que tener en cuenta, luego hablaremos más en detalle de ellos, como pueden ser indicadores de siniestralidad. También tendremos en cuenta el resultado análisis de auditorías internas
realizadas por personal independiente y cualificado, cuyo objetivo es velar por el cumplimiento de los requisitos de la norma. Y por último, la revisión por la dirección, un informe que se hace con todas las entradas y salidas de la información anual que nos proporciona para poder elevar a la dirección los resultados de cómo ha ido dicho sistema. Por último, el punto de mejora, pues bueno, ahí tiene en cuenta los incidentes que ha ocurrido en el año, las no conformidades que son incumplimientos de nuestro sistema y las oportunidades de mejora consecuentes de este tipo de incidentes o de este tipo de no conformidades que pueden llevarse a cabo. Respecto al contexto, pues bueno, hay muchas maneras de medirlo. Las cuestiones internas y externas, la que más se utiliza es hacer un análisis DAF, una matriz de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, en las cuales nuestras cuestiones internas son nuestras debilidades y fortalezas en materia de seguridad y salud, y como cuestiones externas, qué amenazas o qué oportunidades tenemos frente al exterior en materia de seguridad y salud. Un ejemplo que os puedo poner: antes del inicio de la pandemia tuve la oportunidad de visitar una fábrica de antibióticos y bueno, estaban desarrollando su correspondiente contexto y se detectó, claro, que al inicio de la pandemia se iban a quedar sin mascarillas, pero sin mascarillas, sin batas, sin guantes, sin todos los equipos de protección. Eso se puso en el contexto, se puso como una debilidad y posteriormente se evaluó el riesgo correspondiente a ese riesgo derivado del desabastecimiento de las mascarillas. Son ejemplos concretos que te puedes encontrar en este tipo de cuestiones internas y externas. En cuanto al liderazgo, es importante el rol visible de la dirección en la implantación del sistema. Funciones principales está la dirección y el apoyo a todas las personas de la instalación para contribuir a la eficacia del sistema de gestión. Asegurar y promover la mejora continua, es decir, ir año tras año a ver cómo estamos mejorando el desempeño de seguridad y salud de todos nuestros indicadores. Vamos mejorando los accidentes, disminuyendo los incidentes, mejorando, adquiriendo nuevas oportunidades de mejora, etcétera. Apoyando otros roles que pueda tener la dirección, aparte del suyo como cabeza visible, más que nada para demostrar su liderazgo a las demás áreas de responsabilidad, sean áreas de producción, sean áreas de comercial, sean áreas de compra, de logística, de transporte. Ahí tiene que estar un poco la dirección canalizando a las demás áreas. También es importante que desarrolle y promueva una cultura preventiva de la industria para apoyar los resultados previstos del sistema de gestión. ¿Qué es cultura preventiva? ¿Qué es lo que entendemos por cultura preventiva? Pues bueno, eso se palpa a la hora que vas a visitar una instalación de este tipo. Yo la última visita que fui, una fábrica de medicamentos, yo nada más entrar en la entrada, en el check-in, en la garita del vigilante, me dieron mis correspondientes EPIs, casco, gafas, mascarilla, botas, chaleco reflectante, me hicieron firmar un documento de los riesgos que me iba a encontrar una vez atravesado para visitar las instalaciones. Me dieron un tríptico con un layout donde definía claramente las salidas de emergencia, el punto de simulacro en caso de evacuación, estaba totalmente detallado en este tríptico. Vino el responsable de seguridad a recogerme, en ningún momento me dejó solo durante la visita a la instalación. También nada más entrar me encontré con un cartel que decía: llevamos 300 días sin accidentes. O sea, esos son puntos que te dan una idea de la cultura preventiva, que te demuestra una organización de este tipo de cómo están sensibilizados en este tipo de materia de seguridad. Otro objetivo desde el punto de vista del liderazgo es proteger a los trabajadores de represalias. Es decir, estamos obligados todos los trabajadores de que si vemos algún acto inseguro que se esté cometiendo, pues que informemos inmediatamente, que es nuestro deber para prevenir un futuro accidente. Tenemos que asegurar que la organización establezca e implemente procesos para la consulta y participación. Es decir, la norma enfatiza mucho cuáles son los mecanismos de consulta y también enfatiza qué mecanismos tenemos de participación. Más en detalle hablaremos en las siguientes slides. Y por último, si es posible, establecer
algún comité de seguridad y salud que esté formado pues, por algún delegado de prevención y por el empresario o la persona que designa al empresario y que se reúna con una cierta frecuencia, tocando temas de seguridad y salud durante todo el año, que competen a todo el personal. Mecanismos para consulta y participación, pues bueno, tenemos buzones de sugerencia, chats, formación e información de los riesgos, tablones de anuncios. Dicha información tiene que ser clara, hay que eliminar las barreras de comunicación, que todos trabajemos o hablemos un mismo idioma, sea el idioma local de la planta más un idioma secundario, es decir, pero que toda la documentación sea fácilmente legible y que no haya ese tipo de barreras. Pueden ser, por ejemplo, las fichas de seguridad de productos, la ficha de seguridad de productos químicos, que tienen que estar a disposición o al lado del manejo de dichos productos, tienen que estar en un idioma que comprenda todo el personal de toda la organización. Es importante los aspectos fundamentales del sistema que se consulten y participen, como puede ser la política de seguridad, como pueden ser los roles y responsabilidades, como puede ser el cumplimiento de requisitos legales y el establecimiento y seguimiento de objetivos. Es importante darle un mayor peso específico a esta parte para elevarlo a estos mecanismos de consulta y participación. Y también importante es solicitar la cooperación de los trabajadores frente a algún representante sindical, frente a algún representante de la dirección, que canalice todas estas consultas a través de esta persona. En cuanto a la política de seguridad y salud, tenemos que tener una política firmada, aprobada por la dirección y que contemple como mínimo estos 5 principios que nos marca la norma. Que establezca o contemple un compromiso de proporcionar condiciones seguras de trabajo, que contemple un compromiso de cumplir requisitos legales de seguridad y salud y otros requisitos que la organización, la industria farmacéutica suscriba con asociaciones, etcétera, que se comprometa a eliminar los peligros y a reducir los riesgos, si es posible, en origen, que se comprometa con el principio de mejora continua, año tras año, es decir, que año tras año vamos a ir evaluando nuestros indicadores y viendo cómo vamos mejorando continuamente nuestro sistema de gestión de seguridad y salud, y un compromiso de consulta y participación de los trabajadores. Estos principios tienen que estar por escrito en esta política de seguridad y salud, aprobada y firmada por la dirección. Bueno, aquí tenemos un diagrama de lo que es el proceso de planificación. El proceso de planificación se basa en identificar primero cuáles son nuestras condiciones peligrosas en todas nuestras actividades. Una vez identificadas esas condiciones peligrosas, hay que evaluar esos riesgos y ver qué requisitos legales nos aplican. Pueden ser requisitos legales derivados de señalización de los lugares de trabajo, de seguridad de máquinas, etcétera, pero sí tenemos que extraer los requisitos legales. No decir qué ley o qué ordenanza o qué legislación nos aplica, sino vamos más allá. Hay que extraer los artículos, subrayar, estudiar la parte que nos interesa de cada ley. No es necesario, no es obligado, es decir, no es válido solamente contener esa ley, sino hay que estudiar en detalle y extraer esos requisitos legales y comunicarlos. Es importante comunicarlos al resto de la organización. Qué requisitos han extraído de cada materia de seguridad y comunicarlos. A raíz de eso, una vez evaluados los riesgos, hay que implantar medidas preventivas. Los riesgos se pueden evaluar mediante muchos criterios. Puede ser mediante probabilidad de que ocurra ese riesgo, y otro concepto puede ser a través de la consecuencia. Se hace una suma, una multiplicación y hacemos una serie de resultados. Ese riesgo puede ser medio, alto, bajo, y en función de ese resultado vamos a establecer esas acciones preventivas para intentar minimizar ese riesgo o intentar eliminarlo. Pero es importante esa planificación de acciones preventivas con unos medios necesarios para intentar minimizar esos riesgos. Esos riesgos, identificados los peligros, nos pueden dar lugar o bien a oportunidades de mejora o bien se podemos detectar no conformidades, incidentes, accidentes y posteriormente acciones correctivas que podamos estudiar la causa y proponer una acción para que no se vuelva a repetir. Es importante que todas las no conformidades sean del sistema o sean de incidentes o accidentes de trabajo con baja o sin baja, se investiguen las causas, porque con ello podemos adoptar medidas correctivas para que no se vuelvan a repetir en el futuro. Esas medidas con unos plazos de implantación
con unos hitos o unas acciones y un responsable para llevarlo a cabo. Respecto a objetivos, bueno, esto dentro del punto de planificación, la norma nos pide que hay que plantear unos objetivos que sean medibles, que sean coherentes con la política que hemos aprobado, con esos principios que establece la política, que tiene que tener en cuenta requisitos aplicables, los riesgos y oportunidades que hemos identificado, o incluso el resultado de los mecanismos de consulta y participación de los trabajadores. Deben de ser objeto de seguimiento periódico. No hay que esperar a finalizar el año, porque si esperamos a finalizar el año no tenemos capacidad de reacción. Es importante que se hagan seguimientos parciales de los objetivos, cada 3 meses, cada 6 meses, cada 4 meses, para ver si vamos alcanzando los resultados previstos, porque si lo dejamos a final de año ya no tenemos capacidad para maniobrar y ver si logramos el cumplimiento. Y deben actualizarse periódicamente. Para cada objetivo hay que determinar qué recursos, sean de infraestructura, sean financieros, sean recursos humanos, qué responsables lo vayan a llevar a cabo y qué metas o qué acciones para cada uno de ellos. A ver, en este tipo de industria, el disminuir los accidentes de trabajo pues es muy común, sean accidentes de trabajo de personal propio o sean accidentes de trabajo de subcontratas, de las empresas que vayan a trabajar dentro de nuestras instalaciones. Pero si queremos ser más ambiciosos, el objetivo está bien, pero no. Es decir, si queremos más ambiciosos, lo que queremos lograr es cero accidentes de trabajo. Nuestro objetivo primordial es que no haya ningún accidente de trabajo, con baja y sin baja, sea con personal propio o sea con personal subcontratado. Otros objetivos que se suelen plantear es disminuir el absentismo laboral, es decir, la tasa de jornadas perdidas frente a las jornadas totales. Otros objetivos que se pueden plantear es la promoción de la salud integral de los trabajadores mediante campañas de concienciación de actividades deportivas, mediante campañas de una buena alimentación. Otro objetivo puede estar encaminado a la mejora de cada una de las plantas, de las áreas en las cuales se fabrica cada medicamento, sea la parte de fermentación, sea la parte de filtración, sea la parte de purificación para fabricación de un principio activo. Esos objetivos son varios ejemplos de los que nos podemos encontrar en la industria, siempre y cuando sean medibles y seamos capaces de cumplirlo y que sean objeto de seguimiento. Vale, con respecto a los recursos, la norma da un peso específico a qué recursos humanos, económicos, técnicos y de tiempos vamos a tener en cuenta para llevar a cabo este proyecto, y contempla la necesidad de establecer una serie de requisitos de competencia de los trabajadores. Es decir, todo el personal de nuestra instalación debe estar formado, debe de tener unos requisitos mínimos de educación, de formación, de experiencia, de conocimiento de seguridad y salud, y tenemos que asegurarnos de que esa competencia se cumple. Es decir, hay que establecer algunos job profile, algunos perfiles de puesto de cada área, sea de producción, sea de laboratorio, sea de comercial. En esos requisitos hay que definir unos mínimos de formación en materia de seguridad y salud que nos marque la compañía o nos marque la reglamentación, y hay que asegurarnos de que se cumple, de que todo el personal, sea interno que lleve bastante tiempo en la instalación o sea nuevo de nueva incorporación, hay que asegurarnos de que se le imparte esa formación y que sea competente en la actividad que está llevando a cabo, sobre todo por los riesgos que se va a encontrar en su área específica. Por eso es importante formarle e informarle de los riesgos a través de formación continua en la materia. Importante mantener esa competencia, e importante también conservar esa información documentada, puesto que nos las van a pedir en las auditorías, sean auditorías legales o sean auditorías de certificación. Esa información documentada nos la van a pedir, tanto de aseguramiento como de competencia inicial, de todo el personal. Vale, con respecto a toma de conciencia, pues bueno, hay muchas maneras de concienciar a la gente sobre el establecimiento de un sistema de implantación de seguridad y salud, como puede ser a través de tablones, y comunicando las políticas, los objetivos, la eficacia del sistema, los incidentes, los resultados de investigaciones de algún accidente, investigaciones o identificación de peligros y riesgos, como sus acciones,
mecanismos para proporcionar la comunicación interna y externa, información documentada. Dentro de este punto de la norma es importante desarrollar procedimientos internos, sea de los requisitos que nos marca la norma, como sean de requisitos propios de prevención sanitaria, como puede ser desarrollar algún procedimiento de gestión de botiquines, algún procedimiento de mantenimiento de los sistemas de bombeo contra incendios. Toda esa información documentada, tanto la que no es obligatoria como la voluntaria, debe estar perfectamente definida a través de procesos documentados. Respecto al punto 8 de operación, es importante jerarquizar los peligros a través de una serie de pasos y reducir los riesgos. ¿Cómo vamos a jerarquizar? Pues vamos de menor a mayor, es decir, lo que primero se plantea es eliminar el peligro en origen. Si es posible, intentar que no haya este peligro, o al menos paliarlo, minimizarlo, pero lo importante es eliminarlo en origen. Después, si no se puede eliminar o sustituir o paliar, intentar sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos. Si no se puede o se intenta minimizar estos procesos, es decir, mejorar procesos, mejorar materiales, sustituir equipos menos peligrosos, el siguiente control es control de ingeniería, de alguna barrera de protección activa a cada uno de los equipos, de tal manera que esa barrera de protección activa nos sirve como seguridad activa independientemente de la seguridad personal de cada persona. Después, el cuarto control es el control administrativo, que puede ser de formación o de señalización de los lugares de trabajo. Y por último, el más básico, el no menos importante de todos, es el usar equipos de protección personal adecuados. Independientemente del riesgo que se maneje en cada área, pues es importante que todos los equipos de protección individual sean controlados, sean adecuadamente suministrados a cada persona y que sean adecuadamente mantenidos, dependiendo, claro está, del riesgo al cual se enfrenta cada persona en su puesto de trabajo. ¿Qué tipo de peligros nos podemos encontrar en una industria de este tipo? Pues bueno, puede haber trabajos en altura, puede haber trabajos eléctricos desarrollados en manipulaciones de cuadros eléctricos, golpes de calor por trabajar en la intemperie de las instalaciones, manipulación de cargas, excavaciones y zanjas por si hay que hacer algún trabajo anexo a alguna planta, alguna nueva instalación, algún nuevo depósito, algún nuevo vial. Bueno, excavación y zanja es un peligro derivado que nos podemos encontrar. Equipos a presión, nos podemos encontrar peligros derivados de calderas que nos suministran el vapor necesario para nuestros fermentadores o los equipos a presión de nuestras instalaciones de aire comprimido. Riesgos biológicos, que hablaremos más en detalle más adelante, espacios confinados, ruidos, radiaciones, sea de radiaciones de radiación solar como de algún equipo de radiación interna, incendios, explosiones, vibraciones, sustancias químicas, legionela. ¿Dónde puede haber proliferación de legionela? Pues bueno, puede haber en los condensadores evaporativos, en las torres de refrigeración, en los aljibes o en los depósitos de agua que nos demanda la instalación de contraincendios. Esos depósitos de agua hay que revisarlos, hay que limpiarlos y desinfectarlos periódicamente con un agente biocida y tiene que estar desarrollados con alguna persona que esté capacitada, tanto la empresa como la persona, del manejo de esos productos. Carga y descarga de disolventes inflamables, de contenedores. En esta industria es muy común utilizar disolvente después de la extracción del principio activo, después de la purificación se extrae con varios disolventes. Por ejemplo, en antibióticos es muy común la fosfomicina, que es un antibiótico que se emplea para infecciones urinarias, pues se extrae con metanol y etanol, o el ácido fusídico, que es un principio activo para las infecciones cutáneas, se extrae con un disolvente que puede ser sileno o metanol. Ese disolvente al final se va a recuperar y se va a ir a un tratamiento de efluentes, por lo que se va a eliminar. Ahí tenemos el riesgo de disolventes, porque los disolventes pueden emitir COFs, pueden emitir compuestos orgánicos volátiles que son perjudiciales para la salud. Trabajos en caliente, si hay un trabajo de soldadura, zonas ATES. ATES es zonas de atmósferas explosivas que nos podemos encontrar en alguna instalación de algún depósito de combustible que haya que limpiar o de
o desinertizar, pues bueno, nos podemos encontrar el riesgo de explosión en este tipo de instalaciones. Y dentro del punto 8 también hay que hablar de las emergencias. Hay que dar respuesta ante las emergencias que nos podemos encontrar en este tipo de instalación. Hay que asegurarnos que tenemos algún proceso, algún procedimiento de primeros auxilios, qué capacidad de respuesta tenemos ante un incendio, ante una explosión, ante una amenaza de bomba, ante un seísmo. Tenemos que capacitar, tenemos que dar formación a los trabajadores, tenemos que evaluar si este plan de emergencia es eficaz mediante simulacros de evacuación, mediante simulacros de revisión de cada una de las emergencias, o mediante algún conocimiento, algún examen que podamos hacer interno de si los trabajadores conocen todas las situaciones de emergencia. Y tenemos que comunicar, es importante comunicar estas situaciones de emergencia tanto a trabajadores internos como a las partes interesadas que vayan a entrar en nuestra instalación. A todas las subcontratas hay que informarles de qué riesgos y qué procedimientos ante emergencias se nos puede llevar a cabo dentro de nuestras instalaciones. También hay una serie de indicadores dentro de la evaluación de desempeño. Es importante medir una serie de indicadores que los más habituales son los indicadores de siniestralidad. Hay que hacer informes periódicos de cuántos accidentes ha habido, cuántas jornadas se han perdido en función de estos indicadores que tenéis en pantalla. Solemos medir el índice de absentismo, que el índice de absentismo es la tasa de absentismo, que es el tanto por ciento, las horas que no se han trabajado frente a las horas que se han pactado con la industria. En estas horas no trabajadas no se cuentan nunca las vacaciones, no se cuentan los permisos de trabajo, ni los festivos, ni las bajas por maternidad, son solamente horas reales trabajadas, frente a las horas pactadas. Otro indicador que solemos medir es el índice de duración media, que es el número de jornadas perdidas frente al número de accidentes, el índice de gravedad, que es el número de jornadas perdidas frente a las horas trabajadas por 1000, es decir, representa el número de jornadas perdidas por cada 1000 horas trabajadas. El índice de incidencia es otro indicador que nos mide el número de accidentes por cada 1000 personas expuestas. Es decir, dividimos el número de accidentes por el número de trabajadores expuestos en ese tipo de accidentes y lo multiplicamos por 1000. Y por último, el índice de frecuencia. El índice de frecuencia nos mide el número de accidentes por cada 1000 horas trabajadas. Y lo mismo que en el índice de absentismo, las horas trabajadas son horas reales, sin contar vacaciones, sin contar permisos, sin contar festivos, y tampoco contar los accidentes que se conocen como in itinere, es decir, accidentes en los cuales se producen por desplazamiento del trabajo a casa. Esos accidentes por desplazamiento no se cuentan en este tipo de índices. Bien, aparte de los indicadores de desempeño que hemos mencionado, pues bueno, hay otra manera de evaluar los otros indicadores. Aparte de estos indicadores, pues podemos medir a través de auditorías internas periódicas por personal independiente y cualificado, reconocimientos médicos que se hagan del personal. Los reconocimientos médicos en principio no son obligatorios. Si una persona no está de acuerdo, pues bueno, puede consensuar por escrito que no quiere hacerse ese reconocimiento. Pero es recomendable que periódicamente se hagan reconocimientos de médicos con respecto a la vigilancia de salud para ver si esa persona es apto para el puesto de trabajo y para los riesgos asociados a ese puesto. Y por último, la revisión por la dirección. Es el informe anual que es importante que tengamos en mente teniendo en cuenta los elementos de entrada y de salida que nos marca la norma. Hay que elevarlo a la dirección estableciendo una serie de conclusiones. Respecto al último punto de la norma, nos habla del punto de mejora. Aquí hay que tener en cuenta siempre los accidentes de trabajo, sean con lesión o sean sin lesión, sean con baja o sean sin baja. Hay que tener en cuenta las no conformidades detalladas de nuestro sistema, algún incumplimiento que tengamos de nuestros procesos, de nuestros procedimientos, de algún acto inseguro que vamos evaluando durante la ejecución de nuestros trabajos. Mediremos también las acciones correctivas derivadas, si procede o no, de las no conformidades.
¿Y qué mecanismos tenemos para mejorar continuamente? Pues bueno, lo que hemos comentado al principio, promover la cultura de prevención, promover la participación de los trabajadores y comunicar siempre los resultados año tras año de si se van cumpliendo con los principios de mejora continua, tanto a los trabajadores o si existe algún representante de los mismos, de tal manera que se canalice toda esta información del proceso de mejora continua. Bueno, una vez visto la parte de principios del sistema, el propósito del sistema de gestión, según ISO 45001, vamos a hablar de agentes biológicos. Bueno, agentes biológicos, ahí tenemos la definición, son microorganismos que pueden estar incluidos los genéticamente modificados, los cultivos celulares y endoparásitos humanos, es decir, que están dentro de nuestro cuerpo y que sean susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad, y se clasifican en 4 grupos y pueden ser según su patogenicidad, pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser parásitos. También se clasifica en función del riesgo de contagio, puede ser contagio alto, medio alto, el tipo de transmisión, puede ser por aerosoles, transmisión por salpicadura, la probabilidad de propagación al medio colectivo y luego si existe o no tratamiento o profilaxis. Estos son los 4 criterios para clasificar los grupos de agentes. Y bueno, se clasifican en 4 grupos. El grupo 1 es aquel que resulta poco probable que cause una enfermedad en el hombre. Pues puede ser, por ejemplo, la salmonela o la Escherichia coli presentan aguas fecales. El grupo 2, aquel que puede causar alguna enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento, es algo más grave que el grupo 1. El grupo 3 ya dice aquel que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presente un serio peligro para los trabajadores con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz. En el grupo 2 no es probable que se propague. Aquí sí que es probable que se propague y sí que existe generalmente una profilaxis o tratamiento. Y por último, los del grupo 4, que son aquellos que causando una enfermedad grave en el hombre supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas posibilidades de que se propague la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz. Bueno, pasamos a ver las cabinas de seguridad biológicas. Aquí tenemos la definición. La definición es la que os he sacado de la norma británica, la 5726, como es un recinto proyectado para ofrecer protección al usuario y al ambiente de los riesgos asociados al manejo de material infeccioso y otros materiales biológicos peligrosos. Hay otras normas, como hay una norma americana, una NFS del 2002, creo recordar, y alguna norma australiana, que también el concepto de cabina es exactamente igual, y se dividen en 3 tipos, cada una de ellas. Vamos a ir detallando una a una. Las cabinas de tipo 1, bueno, el rasgo peculiar es que tienen un filtro EPA en la parte de arriba. Un filtro EPA es un filtro constituido por un entramado de fibra de vidrio, es un filtro de alta eficacia, y lo que hace es reciclar el 100% del aire que entra en nuestra cabina a través de un motor, de un ventilador, y ese aire se filtra a través de un filtro EPA, de tal manera que ese 100% de aire filtrado se devuelve directamente al exterior. Ni se devuelve a la sala ni a la cabina, directamente ese 100% pasa por el filtro EPA. La velocidad de entrada a través de ese aire, a través de ese extractor, suele ser de unos 38,1 centímetros por segundo. Este tipo de cabina ofrece protección al usuario y protección al ambiente, pero no ofrece protección a la muestra. Eso no nos importa, lo que nos importa es que nos ofrezca protección al trabajador y protección al ambiente, a la sala donde está desarrollándose el trabajo. ¿Qué tipos de agentes podemos emplear en este tipo de cabinas? Pues bueno, los 3 primeros se pueden emplear en este tipo de cabinas. Y bueno, las normas por las cuales se basan el diseño, construcción de este tipo de cabinas, desde el punto de vista de seguridad, tenemos la norma N, la 12469, una norma europea de 2001, y una normativa americana, la NS FANSI 49 de 2010, que el principio básico de construcción, diseño de este tipo de cabinas, la 1, 2 y 3, se contemplan en estas normas.
Las de clase 2, la característica fundamental es que están formadas por dos filtros EPA. Recordad, las clase 1, un filtro EPA, las clases 2, dos filtros EPA. Dentro de las clases 2 ya se subdivide en otras dos subclases, la tipo A1 y la tipo A2. Eso va en función siempre de la velocidad de entrada de nuestro aire a través de nuestro extractor. En este caso, el aire entra a través del extractor y tiene una dirección laminada hacia abajo, de tal manera que ese aire, aparte de crear una barrera física de aire que protege al trabajador, ese aire, en este caso, la diferencia fundamental es que el 70% del aire se recircula a pasar por el filtro vertical y el 30% del aire es el que se extrae al exterior. Esa es la característica fundamental de la cabina de seguridad tipo A1. A partir del tipo de las cabinas tipo 2 es importante, ya es obligatorio poner el pictograma de riesgo biológico. En las de A2, pues bueno, la diferencia fundamental es que, aun manteniendo los dos filtros, la velocidad es de 50,8 a la entrada y el aire, el que se filtra al exterior, es de un 30%. Sin embargo, el que se recicla dentro de la cabina es el de 70%, a diferencia del anterior, que era 70 se expulsaba y 30 se recicla. Este tipo de cabinas, las cabinas 2, tanto la 1 como la 2, son propias para los agentes de grupo 1, 2 y 3, protege tanto al personal como al trabajador como a la muestra. Y son aptos para los laboratorios de bioseguridad niveles 2 o 3, que hablaremos más adelante. Las de tipo B, que también formadas por dos filtros EPA, estas también protegen a la muestra, al trabajador y al ambiente, a la sala. La velocidad de entrada a través del extractor es de 50,8, el 30% del aire se recircula a través del filtro vertical y el 70% se recircula a través del filtro de extracción al exterior. Y las de tipo B2, velocidad de entrada 50,8, también protege al trabajador, muestra y ambiente, básico para los agentes grupo 1, 2 y 3, y en este caso sí que el 100% del aire se filtra al filtro exterior. Es válido para los laboratorios de bioseguridad 2 y 3. Y por último, los de clase 3, que se corresponden porque se disponen de 3 filtros EPA y porque se dispone de una barrera física. En lugar de tener una barrera de aire, tenemos una barrera física, sea de cristal, y en la cual tenemos una abertura que está formada por unos guantes estancos, por la cual podemos introducir nuestros brazos y manipular nuestras muestras. Están selladas herméticamente y protegen tanto a la muestra, al trabajador, como al ambiente. Esas son aptas para los agentes de grupo 1, 2, 3 y 4 y para los laboratorios de bioseguridad 3 y 4. En este caso, el 100% del aire se extrae al exterior. En ningún caso se recircula. Hay que hacer un mantenimiento anual a este tipo de cabinas y estas son las principales operaciones que se realizan. Hay que detallar la fecha, modelo de referencia de la cabina, las horas de funcionamiento, el test eléctrico, la presión de trabajo en milímetros de columna de agua, la velocidad del aire, el test de humo, es un test de estanqueidad del filtro, tanto al inicio de la instalación como si tenemos que trasladarla, es un test muy importante de estanqueidad del filtro, la fecha de sustitución del filtro EPA, tanto los de aspiración como de extracción, y del prefiltro, y la próxima revisión aconsejada para la siguiente revisión de la cabina. ¿Qué recomendaciones tenemos? Bueno, es recomendable que estén las cabinas instaladas alejadas de puertas, ventanas y salidas de ventilación general forzada. Es importante realizar movimientos lentos de brazos y manos en el interior de las cabinas, ya que de lo contrario se crean corrientes de aire que pueden romper la laminaridad del flujo y provocar contaminaciones. Esas contaminaciones pueden ser transportadas por el aire. Es importante trabajar entre 5 y 10 centímetros sobre la mesa de trabajo, es decir, una zona elevada que no esté tanto sobre la mesa, de tal manera que podamos ver esa zona de partición de humos. Esta zona de aire estéril tenemos que conocerla por cada cabina. Es la zona de seguridad, digamos. Y la zona de menor seguridad para el trabajador es siempre los 8 centímetros más próximos a la abertura frontal. Es decir, cuanto más estemos alejados de nuestra cabina, nuestros brazos estén lo más estirados posible, pues mucho menor riesgo para los trabajadores y para el ambiente de la sala.
Bueno, vamos a pasar rápidamente a los niveles de seguridad de laboratorio, ¿no? Los niveles de seguridad de laboratorio se dividen en 4 niveles de seguridad. El nivel básico, que bueno, es un nivel básico mínimo que no presenta ningún peligro para el ambiente y para el personal, no hace falta que sea restringido, se utiliza para la enseñanza e investigación, es válido con una pileta de lavado de manos o con alguna mesa abierta, con unos procedimientos básicos de técnicas microbiológicas que contemplen algunos requisitos de seguridad nos vale. Y bueno, entre los patógenos investigados pues está el de la Escherichia coli de las aguas fecales o algunos cultivos de células o bacterias no infecciosas. Los de seguridad 2, los niveles de seguridad 2 también el nivel es básico, 2, es similar al 1, pero con alguna serie de características añadidas. El laboratorio puede ser restringido, con acceso restringido cuando se está realizando algún trabajo. Se toman precauciones extremas con instrumentos punzocortantes. Los locales para guardar la ropa de calle se encontrarán siempre fuera de las zonas de trabajo del laboratorio. El personal sí que tiene que manejar tiene que tener algún entrenamiento específico para el manejo de los agentes patógenos. Entre los EPIs o equipos de protección pues tenemos que tener mascarillas contra salpicaduras, protección facial, batas, pileta para el lavado de manos. Los trabajos pueden ser en mesa descubierto o con alguna cabina de seguridad para posibles aerosoles. Las puertas siempre se mantienen cerradas y se llevan con las debidas señalizaciones del pictograma de riesgo. Y entre los patógenos que podemos investigar, pues sarampión, papera, rubeolas. Los niveles de contención 3 son algo más, con más detalles, algo más grave que los que se manejan en nivel de contención 2, niveles de seguridad 2. La ropa especial tiene que ser bata sin abertura delantera o envolventes, traje de 2 piezas, de tipo pijama, monos, gorros, y si corresponde protección para el calzado o calzado especial. Acceso controlado y flujo direccional de aire. Tiene que estar separado de la circulación general. Habitualmente tiene un vestíbulo con entrada doble, una esclusa, o una cámara de cierre hermético. Siempre tiene que haber presión de aire negativa en los niveles de contención 3 y algún autoclave para descontaminar el material que estemos manejando en la sala. Como equipo se puede utilizar alguna cabina de las de seguridad que hemos mencionado y algunos otros medios de contención para todas las actividades. Bueno, aquí tenéis un layout de un diagrama de flujo de entrada y salida del personal de una clínica en concreto. Pues bueno, aquí veis que la presión siempre tiene que ser negativa en cada una de las estancias. Siempre hay una luz de aviso para pasar de una estancia a otra cuando se equilibran las presiones, hasta llegar al nivel 3, donde ya estamos trabajando con nuestra cabina. Tenemos nuestras estancias de cambio de ropa. Y todos los residuos de aguas residuales pues tenemos que tratarlos antes de verterlos al medio. Hay que ajustar ese pH con hipoclorito, con lejía, y hay que utilizarlo con bisulfito antes de verterlo a la red de saneamiento. Entre los patógenos empleados, pues bueno, ahí lo tenéis: gripe aviar, el antras, el carbunco, la tuberculosis, el VIH, el dengue. Son patógenos muy, muy graves, muy peligrosos, que se manejan en este tipo de instalaciones, nivel 3. Y para la salida, pues lo mismo. Antes de salir tenemos que descontaminar nuestro material a través de un autoclave y una cámara de descontaminación química con un producto químico que es el parafomaldehído de toda nuestra ropa. Previamente hay que pasar por una ducha hasta las dependencias de nivel 2. ¿Vale? En el caso de antras o gripe aviar sí que hay que ducharse. En el resto de patógenos no hace falta, solamente con un lavado de manos valdría. Y los de nivel 4, ya estamos acabando, pues bueno, los niveles de 4 son los de niveles de contención máxima. En este caso es requerido un edificio independiente del resto de las dependencias. Es un alto riesgo individual y colectivo de contagio. El acceso al laboratorio es estrictamente controlado. La presión de aire siempre es negativa, lo cual ayuda a impedir que los agentes nocivos escapen al ambiente exterior. Herméticos con espacio accesible y fáciles de limpiar, y las cabinas de seguridad siempre de clase 3. Autoclave de doble puerta y siempre el aire filtrado, tanto de la cabina como de la instalación, de nuestro laboratorio. La regla de trabajo es que siempre debe de ser realizado por 2 personas. En ningún caso se permite que una persona esté trabajando sola dentro de la instalación de un nivel de 4. Al entrar y salir del laboratorio es imprescindible un cambio completo de ropa y de calzado.
necesitamos que el personal esté capacitado y necesitamos un método de comunicación con el exterior, sea con un audífono, con un interfono, porque es importante que esa comunicación no se caiga cuando estamos dentro de un laboratorio nivel 4. Bueno, todos los trajes llevan una leve sobrepresión para evitar que entren partículas infecciosas y éstas puedan desgarrarse y contaminar al personal. Por ahora no existen vacunas, que yo sepa, o profilaxis disponibles, y entre los patógenos más peligrosos nos encontramos el virus del ébola, el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo y el virus de Marburg. Bueno, esto es un diagrama de un BL4, la diferencia son los trajes presurizados, que lo veis en el punto 7, con nuestras mangueras que nos suministran el aire, nuestros autoclave, nuestra ducha química en el punto 10 y nuestra ducha exterior. Y abajo tenemos los tratamientos de aguas residuales y el punto 12, que son nuestros tratamientos de aire filtrado a través de filtro EPA. No solamente de la cabina, sino de nuestra instalación. Bueno, y aquí tenemos un resumen leve, esquemático de lo que nos podemos encontrar a niveles de equipamiento, desde el nivel de seguridad 1 hasta el nivel 4. Bueno, y muchas gracias, perdonad por la rapidez, porque quería daros todo más en detalle y bueno, estoy dispuesto a cualquier pregunta que nos hagáis y como en la anterior ponencia, si no nos da tiempo, estoy dispuesto a contestaros por chat, por correo y como deseéis. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias por tu participación. Ha sido un placer escucharte. Si te parece, voy a compartirte las preguntas, ¿vale? Que han ido haciendo todas las personas. La primera de todas sería, según tu experiencia, ¿es posible integrar esta norma ISO 45001 con sistemas de gestión ya implementado, como es el caso de laboratorios de ensayo, la 17025 ya acreditado? ¿Qué nos recomienda? Sí, es correcto. Es decir, la 1725, además la última versión, la estructura de alto nivel tiene puntos que ya están contemplados en la 45001, como hemos contemplado el contexto, como tema de objetivos, políticas. La 1725 habla más en detalle de los procedimientos de ensayo o de calibración de un laboratorio, con unos criterios de aceptación, un cálculo de incertidumbres, un alcance específico de cada ensayo, pero sí que es perfectamente viable el integrar el sistema 1725 con la ISO 45001, 9001 o cualquier otra norma, siempre y cuando cumpla con el estándar de índice de alto nivel. Sí, es perfectamente válido. Sí. Vale, perfecto. Otra de las preguntas que nos hace Hernán Navarro es, dentro de nuestros desempeños laborales, ¿cuál es el más efectivo? ¿Las acciones preventivas o acciones correctivas y por qué? Dentro de nuestro sistema de seguridad, según la legislación, es importante establecer medidas preventivas, es decir, antes de que ocurra el accidente, antes de que ocurra cualquier situación o acto inseguro. No quiere decir que no se vayan a actuar mediante acciones correctivas ante cualquier incidente o ante cualquier accidente, pero según nuestra legislación o nuestros requisitos reglamentarios nos exige toda la reglamentación que se adopten medidas preventivas ante cualquier riesgo. Por lo tanto, primordialmente son las acciones preventivas y a continuación serían nuestras acciones correctivas, derivadas de cualquier accidente con o sin lesión en el trabajo. Y nos dice también, dentro de la prevención, ¿cuál es la eficacia de la participación de los trabajadores? A ver, la eficacia se puede medir a través de varias herramientas. Lo habitualmente es a través de actas periódicas, es decir, si participa el 100% del personal, pues es una manera de evaluar la eficacia, a través de buzones de sugerencia, a través de chats, a través de reuniones de trabajo de seguridad, a través de representantes de los trabajadores. Se ve más o menos quién participa y quién no. Una medida de eficacia es ver ese grado de participación de cada persona. Si está canalizado a través de un representante sindical o a través de un representante de los trabajadores, pues es algo que nos va a venir bien. Pero la eficacia siempre se mide a través de cada una de las personas que van a participar en diversos mecanismos, sean actas de reunión, sean chats, sean foros de seguridad, etc. Perfecto. Nos preguntan también, ¿cómo es el sector farmacéutico, la capacitación
Sin embargo, para realizar los simulacros debe ser de acuerdo al nivel de riesgo para tomar los temas que se desarrollaran. Sí, a ver, normalmente en todos los planes de emergencia se contemplan todos los riesgos, desde el riesgo leve hasta el riesgo más alto, como puede ser la explosión o un incendio. La capacitación del personal viene dada tanto a través de la realización de simulacros y a través de la evaluación o de los conocimientos necesarios de lo contemplado en nuestro plan de emergencia. Es decir, independientemente del riesgo, sea leve, medio o alto, tenemos que ser capaces de evaluar la eficacia de cada uno de los riesgos. Hay que darle la misma importancia a un riesgo leve como a un riesgo alto. En este tipo de industria, pues un escape de algún producto químico, algún derrame, alguna fuga de algún disolvente, algún incendio, alguna explosión, hay que darle el mismo peso como si fuese un riesgo leve. Y todo debe estar soportado documentalmente a través de planes de emergencia y de evacuación o a través de test de competencias, de cuestionarios de emergencias. Y nos pregunta Angie, ¿en qué grupo de agentes biológicos se puede clasificar el COVID, el SARS-CoV-2, ¿no? El COVID-19. COVID-19. Sí, vale. Joder, muy buena pregunta. A ver, eso depende de la reglamentación, de cada país. Aquí en Europa tenemos varias directivas europeas que se han traspuesto al ordenamiento jurídico español. Tenemos la directiva 9679, creo recordar, que bueno, inicialmente esa directiva clasifica al COVID-19 dentro de la familia de los coronavirus. Y los coronavirus dentro de esta directiva los clasifican en el grupo 2. Pero ¿qué pasa? Que debido al potencial contagioso y efectivo y a las noticias que tenemos de la pandemia, la OMS no se podía quedar callada, no podíamos decir que un grupo biológico como puede ser el COVID-19 sea en grupo 2. Entonces aquí en Europa se revisó esta directiva recientemente, recordar que fue en junio de este año, creo que la directiva 2020-739, quiero recordar, y se revisó expresamente para adoptar como grupo 3 al SARS-CoV-2. Actualmente aquí en Europa tenemos como grupo 3 el COVID-19. El resto de países había que consultarlo, pero la OMS dijo que bueno, cada país, independientemente del riesgo de contagio, que lo evaluase. Aquí tenemos ya, os aseguro que es el grupo 3. El grupo 3. Sí. Y muy relacionado con esto nos preguntan que con el COVID no se ha considerado una identificación de peligros y ante emergencias que puede pasar cuando un trabajador se desvanece y es por COVID. Sí, sí, exactamente. Es importante el tema de los reconocimientos médicos, periódicos, independientemente que sufra un contagio, porque los protocolos de COVID deben de ser muy estrictos, independiente que sean farmacéuticas como en otro tipo de instalación. Frente a un foco de infección, lo que hay que hacer primero es aislar a la persona y asegurar la trazabilidad, es decir, con quién ha estado en contacto esa persona y establecer los protocolos que nos marcan las autoridades. Desinfectar el puesto, cumplir unas medidas de seguridad, etcétera. Pero claro, ¿qué pasa si la persona no lo dice? Porque nos hemos encontrado experiencias en las cuales estás en una visita y nadie te dice que ha sufrido el COVID y te lo dice al día siguiente, cuando está con síntomas. Entonces las empresas, las farmacéuticas, en este caso tienen que tener un mecanismo para que el personal informe periódicamente si tiene síntomas o si ha estado en contacto con alguna persona que haya presentado síntomas. En ese momento la persona es asintomática y tenemos que establecer un protocolo COVID como nos marca la reglamentación. Otro participante nos comenta que trabaja en la línea automotriz en una línea automotriz de referencia en el mercado y consulta con respecto a las cámaras. ¿Qué norma recomienda utilizar para las cámaras de pinturas y de calor? Las normas de pintura y de calor. A ver, esas normas de pintura y de calor, sí, las normas que hemos mencionado son normas de seguridad biológica ante patógenos, como hemos comentado, que pueden ser parásitos, pueden ser virus, pueden ser bacterias y pueden ser hongos. Para cabinas de pintura lo desconozco, porque esos son procesos industriales. Teníamos que ir a la normativa europea reglamentaria, porque si bien en las cabinas se pueden emitir COFs, compuestos orgánicos volátiles, sabéis que los COFs
se emiten como consecuencia del manejo de disolventes. En la industria de pinturas y barnices es muy común utilizar disolventes orgánicos, aparte de disolventes al agua, que sería lo ideal. Si se maneja un disolvente al agua, sería lo ideal. No estamos contaminando ni el medio ambiente, porque es agua, ni al trabajador. Pero en el caso que se manejan disolventes orgánicos, los disolventes orgánicos emiten COFs, compuestos orgánicos volátiles, que son hidrocarburos. Los COFs son, en condiciones normales, un gas, que es hidrocarburos, que se emite al medio ambiente. Y los COFs se clasifican en 3 grupos, que son unos que son muy peligrosos, los que estén manejando, pues, por ejemplo, benceno, que es un hidrocarburo alifático muy contaminante, tanto para el medio ambiente como para el trabajador, o estén utilizando cloruro de vinilo. Luego están los de clase A y los de clase B, que tanto los de clase A y B son perjudiciales para el ambiente, para el medio ambiente. Los de clase A podemos tener, por ejemplo, el acetaldehído, el triclorobenceno, etcétera, que provocan un impacto notable al medio ambiente. El tricloroetileno, por ejemplo, minimiza la capa de ozono al emplear esta sustancia. Y luego los disolventes de clase B, que son los de menor impacto, pues pueden ser la acetona o el etanol, que se utilizan como disolvente en la industria farmacéutica. En la industria de pintura, los disolventes que se suelen utilizar son los orgánicos, a no ser que se utilicen disolventes al agua. Y en este tipo de cabina los que hay que medir son los compuestos orgánicos volátiles. La reglamentación aquí en Europa nos dice que en función de las toneladas que se manejen, hay que hacer primero protecciones, mediciones higiénicas, mediciones de COFs en el puesto de trabajo de cada persona que manipule estos disolventes, y luego una medición legal reglamentaria de la propia cabina para saber si está emitiendo por debajo del límite en miligramos metro cúbico normalizado que nos marca la reglamentación. Nos dicen también, Miguel Ángel, bueno, realmente no está del todo relacionado, pero nos preguntan, ¿no? En el caso de un hospital, ¿Sí? Las personas que entran a hacer el mantenimiento de los equipos biomédicos, ¿Sí? Y tienen que entrar en el hospital, y por supuesto, entonces estarían en un riesgo de exposición. ¿Sí? ¿Sería un riesgo alto, medio o bajo? Eso depende. Sería para el mantenimiento. Para el mantenimiento, sí. Ya te digo, si se están manipulando equipos de los que hemos visto antes, si están una limpieza que se tiene que llevar por personal especializado, como son las TSB, las cabinas de seguridad biológica, tiene que ser tanto la limpieza como el mantenimiento por personal especializado. Independientemente que sea una contrata, tiene que ser por personal especializado. La cabina, como hemos dicho, de seguridad 3, que suele estar en los laboratorios BSL4, tiene que ser por personal especializado. Si es personal de mantenimiento de la sala, que sea para limpiar una mesa de trabajo, una pileta o el autoclave, o simplemente el piso o las paredes, hay que ver los riesgos que se va a encontrar en esa zona de trabajo, porque hay que darle formación e información de esos riesgos que se va a encontrar. Y tiene que estar capacitado, tiene que informarle de esos riesgos si va a ir a un laboratorio BSL1, 2 o 3, y tiene que estar capacitado para lo que se va a encontrar y darle la protección necesaria, sean los EPIs, sean las batas, la ropa de trabajo, calzado, necesario para intentar minimizar ese riesgo. Pero sí, el personal tiene que estar formado y conocer los riesgos que se va a encontrar en esa sala. Totalmente. Bueno, en principio, Miguel Ángel, no hay ninguna pregunta más. No sé si... Voy a aclarar un par de temas que nos están preguntando, ¿vale? Si me permites, para que por si acaso hay algún otro ponente que tenga alguna pregunta. Comentarles a todos los participantes que el tema de las constancias de este congreso las entregaremos al finalizar el congreso y termina el día 29. Por lo tanto, unos días después enviaremos la asistencia la constancia de asistencia a este congreso en global. Y respecto al tema de las presentaciones, es propiedad del ponente, el PowerPoint. Por lo tanto, si tenéis alguna duda, podéis consultar o bien con Miguel Ángel en este caso, o con cualquiera de las oficinas operativas que tenéis en pantalla el contacto. Y bueno, cualquier duda que tengáis os la podremos resolver sin ningún problema.
pero lo que es la presentación es propiedad de, como les decía, el ponente y no se enviará como tal. Tendréis a vuestra disposición la grabación de la ponencia, pero no de la presentación. Bueno, en principio, si no hay ninguna otra pregunta, es agradecerte, Miguel Ángel, tu asistencia. Ha sido un placer escucharte. A ti, Susana, muchas gracias a Global. Y de acuerdo, tenéis mi correo electrónico y estoy encantado en responder a todas las cuestiones que hayáis planteado y no nos haya dado tiempo. Muchas gracias, muy amables a todos. Muchas gracias a ti. Nos vemos pronto. Y bueno, os dejo con Eduardo Noriega, director de Global Certification Bureau, para que pueda dar cierre a esta primera mañana de ponencias del Congreso. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Cuidaros. Hola, muy buen día. Pues gracias a todos los participantes en este primer bloque de la primera jornada del evento digital de la Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo. Agradecemos enormemente la participación de Marcelo Carbone de Grupo Crescent y a Miguel Ángel Aparicio de JC Ingenieros. Creo que fueron pues ponencias magistrales, definitivamente, que creo que aportan mucho a los temas que estamos tratando. Para efectos de continuar con la orden del día, bueno, pues en ese momento entramos en un receso y nos volveremos a involucrar más tarde. El acceso es a través de la misma liga que se les hizo llegar y pues esperemos la participación de todos ustedes. Agradecemos enormemente su estancia. Quiero comentarles que, bueno, pues tenemos la participación de más de 20 países de habla hispana en este evento, lo cual, bueno, pues nos llena de satisfacción el estar pues poniendo un grano de arena en cada una de estas latitudes. Como Global Certification Bureau y como todo el equipo como todos los que conformamos este equipo, pues les enviamos un cordial saludo y esperemos verlos en las próximas ponencias y en los próximos días. Tengan ustedes una muy buena tarde. Hasta luego.